Hola, mi nombre es Edwin Josué. En esta ocasión hablaremos un poco sobre la civilización celta, una civilización distribuida en el continente europeo. ¿Quiénes eran los celtas? Los celtas eran diversos grupos tribales que vivieron en la Edad de Bronce y durante la Edad de Hierro. Estos grupos migraron y se establecieron en Portugal y Turquía. Aunque eran diferentes tribus y nunca formaron un estado unificado, se vinculaban por su lenguaje, el arte y las formas de manejar la guerra, la religión y más. Los celtas fueron absorbidos por el Imperio Romano a partir del siglo I después de Cristo, pero grupos remotos siguieron prosperando en zonas como Irlanda y el norte de las Islas Británicas. Se puede observar en los lugares donde habitaron en Irlanda y en las Islas Británicas. Características de los celtas. Vivían en aldeas amuralladas desde donde con las poblaciones vecinas. Construían casas circulares de piedra con techo cónico de paja. Aquí se puede ver la evidencia adjunta de las casas con techo cónico de paja. Eran reconocidos guerreros y hábiles jinetes. Usaban pantalón, joyas y una larga capa y casco, pero solían ir a batalla a veces desnudos. Sus armas eran la espada de hierro, la lanza y un escudo de cuero. Algunos textos mencionan que acostumbraban a conservar como trofeo las cabezas de los enemigos vencidos, evidencia la barbarie con que se tomaban la guerra. Si bien eran guerreros valientes y arriesgados, no tenían estrategias claras y eran bastante indisciplinados. Como consecuencia no pudieron resistir el avance del organizado ejército romano. Las ricas tradiciones celtas se transmitían a través de los bardos. En su formación, los bardos debían aprender de memoria todas las narraciones literarias, históricas y mitológicas de la tradición celta y se especializaban en narrarlas al grupo. Los bardos eran guardianes de la memoria colectiva de la comunidad celta. La situación de las mujeres en la sociedad era bastante igualitaria con respecto a otras sociedades de la época. Podían ser guerreras y líderes políticas o religiosas, disponían de sus bienes, podían divorciarse y tenían independencia ante las decisiones de sus maridos. Organización política de los celtas. Cada tribu celta tenía un jefe, en general guerrero, que podía ser hombre o mujer. Este recibía consejo de los druidas, quienes podían ejercer la justicia. Aquí se evidencia un poco sobre la geografía de los celtas. Organización social. Los celtas se organizaban en tribus, cada una de las cuales tenía sus propias costumbres. En general, cada tribu vivía en una aldea. La sociedad celta se dividía de acuerdo con las actividades que realizaba. Existía una jerarquía superior integrada por los jefes políticos y los guerreros, y también por el grupo que era depositario de los saberes astronómicos, religiosos, mitológicos, literarios, etc. Estos eran los druidas, los vates y los bardos. ¿Qué eran los druidas? En los celtas, los druidas eran hombres o mujeres que cumplían funciones relacionadas con la religión,
la medicina, la educación y la justicia. Eran considerados sabios por los miembros del grupo. Religión de los celtas. Los primeros celtas eran politeístas. Además rendían culto a ciertos elementos de la naturaleza. Le daban gran importancia a los bosques y consideraban sagrados, a algunos árboles, por ejemplo el roble. Como no eran un estado unificado, las diversas tribus rendían culto a diferentes dioses. Dioses celtas. El, el primero, Lugus, presente en todos los grupos celtas, era el dios de todas las habilidades y actividades humanas. Estaba por encima de todos los demás dioses. Dana o Danu, diosa madre universal. Morrigan, diosa en algunas versiones dios de la guerra. Teutates, uno de los principales dioses entre los galos y los bretones, se le consideraba protector de esos pueblos. Belenus era el dios del sol, de la luz y del fuego. Y luego estaba Ser Nunos, dios del espíritu animal relacionado con la fertilidad y la prosperidad.